Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta idea de cita con el sabor. En principio, agradecer a Roche el patrocinio de esta actividad o de este taller de cita con el sabor de cocina, que va a reunir a tres pilares fundamentales en la alimentación. Tenemos un chef, nuestro experto Sergio Fernández, pertenece a la Escuela de Hostelería y también pertenece a Canal Cocina, en fin, un cocinero, un chef de primera categoría. Tenemos una experta en nutrición, dietista nutricionista, Liliana Cabo, investigadora doctoral de la UCA, y yo soy oncólogo médico, soy responsable del servicio de oncología del Hospital San Cecilio de Granada, y queremos, pues, las tres partes involucradas intentar dar consejos a nuestros pacientes, concretamente cuando tienen náuseas y vómitos provocados por los tratamientos oncológicos. Nuestra cita con el sabor, pues, consiste en un taller para el paciente oncológico que sea una herramienta útil de cara a manejar efectos secundarios como son las náuseas y vómitos durante el tratamiento. Es frecuente que durante la quimio o la radioterapia pueda haber náuseas y vómitos, aunque con los nuevos tratamientos biológicos este efecto secundario cada vez es menos frecuente. Hay esquemas antiguos que todavía se usan, combinaciones de fármacos que pueden dar náuseas y vómitos. En el hospital de día, cuando nos ponen el tratamiento, pues la enfermería pues, nos pone una premedicación para que las náuseas sean menores, y nos recomiendan generalmente el oncólogo nos va a dar un cóctel de fármacos que podemos usar cuando lleguemos a casa para mitigar esta náusea y vómitos y hacer nuestra vida normal, ¿no? Pero si a pesar de ello tenemos náusea y vómitos, pues podemos dar una serie de consejos que podéis ver. Hay herramientas en internet que os ayudarán, pero sobre alimentación hay muchísimo escrito. No todo lo que se dice en las redes de alimentación es verdad. Hay que buscar en redes fiables, por ejemplo, la página de la Asociación Española contra el Cáncer, preguntar a nuestro equipo de enfermería del hospital de día, preguntar a nuestro nutricionista del servicio, preguntar a nuestro médico oncólogo, que nos pueden dar incluso recetas o consejos prácticos. Lo fundamental es hacer una dieta equilibrada. Es importante que el paciente no pierda peso. Una cosa es prevenir un cáncer y otra cosa es cuando está diagnosticado ya de una enfermedad, pues soportar la quimioterapia necesita que el paciente esté bien nutrido y que esa nutrición sea equilibrada. Si aparecieran vómitos y llega a la hora de comer, pues habría que parar. No se puede forzar a alguien que tiene náuseas. Justamente en el momento de las náuseas no es el mejor momento para empezar a comer. Habría que esperar una hora, primero hacer una tolerancia líquida, por ejemplo con suero oral, ir bebiendo cada 15 minutos un poquito de líquido. De ahí progresivamente, junto con la medicación que nos hayan aconsejado, parar la ingesta y poco a poco empezar con una tolerancia líquida. Si ya vemos que estamos tolerando líquido de forma repetida cada 15 minutos durante 4 o 6 horas, pues podemos planificar una dieta que sea de fácil digestión, que predominen los alimentos hervidos, cocidos, al vapor, y también puede ser alimentos secos, pues tipo tostada o depende de la hora del día que estemos. También nos puede ayudar a planificar la dieta para hacer una especie de calendario. Si yo sé que tengo planificación de quimioterapia para el miércoles, pues a lo mejor el martes ya empiezo planificándome una dieta más suave y hago una compra o hago un diseño de qué voy a comer durante los días que tengo tratamiento, ¿no? Para poder estar más preparado cuando llegue el momento justo del tratamiento. Si vamos a comer, ya estamos preparados o ya tenemos hecho el plato, concretamente nuestro chef nos va a hacer un bacalao que tendrá muy buena pinta y será un ejemplo de lo que podemos cocinar. Pues ya estamos justo delante del plato, pues hay que crear un ambiente agradable, que es comer despacio,
Hay que hidratarse bastante y con bebidas pequeñas. Pues la comida debe ser igual a lo largo del día, comer unas 5 o 6 veces. Cuando estemos comiendo, hacerlo de forma despacio, masticar mucho la alimentación y reposar después sobre una hora. Si reposamos, mejor reposar reclinadamente o sentado, y luego pues ya vamos haciendo nuestra vida diaria, ¿no? También la alimentación debe acompañarse de ejercicio físico. Es fundamental el binomio alimentación-ejercicio. Eso nos llevará a una mejor calidad de vida, llevará a afrontar mejor los tratamientos y a estar más preparados, aparte de tener una actitud positiva, ¿no? Es importante diferenciar lo que es la dieta, como he dicho antes, de prevención del cáncer, a una dieta basada en la dieta mediterránea, que es lo que recomienda la guía, una dieta que sea cocinada por nosotros y que sea equilibrada, y que con lo que nos va a aportar ahora tanto Liliana, nos va a hablar extensamente de qué alimentos debemos comprar, de qué alimentos debemos evitar, y Sergio nos va a hacer un ejemplo de cómo cocinar de forma más saludable y con, digamos, menos procesado, para que el resultado final sea apetecible y consigamos una digestión fácil, que es lo que queremos, contrarrestar ese efecto negativo de la náusea y del vómito con un plato que pueda ayudarnos a mejorar esto. También a veces se mezclan otros efectos secundarios, como son el mal sabor, el mal olor, y es fundamental el emplatado final y el ambiente en el que hagamos la comida, que sea una habitación que esté bien ventilada, que no haya olores, y que preparemos un poco el momento de la comida con un ambiente agradable y disfrutemos del sabor. En definitiva, que pongamos un poco de sabor a nuestra vida. Y sin más, pues pasamos a ver a nuestra compañera Liliana, si está ya conectada, para que nos dé los consejos como dietista, nutricionista, de cuáles son los alimentos que ella recomienda tener preparados en nuestra despensa. Cuando quiera, Liliana. Hola, Liliana. Yo quisiera, gracias, doctor. Yo quisiera comenzar diciendo que cualquier intervención nutricional que vayamos a realizar en un paciente oncológico tiene que tener como objetivo primordial mejorar o incluso mantener el estado nutricional de ese paciente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a través de la dieta del paciente oncológico nosotros tenemos que asegurarnos que ingiere la energía y los nutrientes que necesita para mantener un buen funcionamiento de su organismo, pero además esa dieta la tenemos que adaptar a los efectos adversos que pueden surgir como consecuencia tanto del tratamiento como también como consecuencia de la propia enfermedad. Bien, pues para asegurarnos que esa ingesta dietética sea adecuada, hay dos aspectos muy importantes. El primero de estos aspectos es que cuáles son aquellos alimentos que deben formar parte de la dieta del paciente. Tienen que ser alimentos con un alto poder nutricional. Y aquí incluiríamos principalmente los alimentos frescos y eliminaríamos aquellos que son muy procesados porque carecen de valor nutricional, y también eliminaríamos el alcohol. ¿De qué alimentos frescos principalmente estamos hablando? Pues de las frutas, de las verduras, de las legumbres, de los frutos secos y las semillas, también de alimentos de origen animal como carne, pescado, huevos, lácteos. También tendríamos el grupo de los cereales o pseudocereales, como por ejemplo la quinoa, y sin duda un buen aceite de oliva virgen extra. Y para explicar el segundo aspecto importante que tenemos que tener en cuenta para asegurar esa buena ingesta dietética, voy a poner el símil de una mesa. Imaginemos que tenemos una mesa con 4 patas. Para que sea estable tienen que estar ahí siempre esas 4 patas. Bien, pues en este caso el símil consistiría en que cada una de esas patas tenemos un grupo fundamental de alimentos. En una de ellas estarían los que denominamos farináceos y cereales. Ahí incluiríamos la patata, el boniato, cereales y pseudocereales. En otra de esas patas estarían las frutas. En otra estarían los vegetales. Y por último tendríamos el grupo de las proteínas.
Este es un grupo muy importante en el que hay que hacer hincapié, ya que el paciente oncológico tiene unos requerimientos de proteína superiores al de la población sana. Proteínas que pueden tener origen vegetal, como por ejemplo las legumbres, frutos secos, algunas semillas, y también tendremos de origen animal, carnes, pescados, huevos y lácteos. Bien, entonces en muchas ocasiones aparecen pues eso, efectos adversos que son obstáculos que nos impiden hacer una ingesta adecuada. Entonces, ¿qué tendremos que plantearnos? Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con náuseas, ¿cuáles son aquellos alimentos que debemos seleccionar de cada uno de esos grupos? En el caso del paciente oncológico que presenta náuseas, nuestra recomendación siempre es llevar a cabo una dieta de fácil digestión. Una dieta de fácil digestión que se debe iniciar el día anterior a la sesión de quimioterapia. Entonces, en esa dieta de fácil digestión, ¿qué alimentos vamos a seleccionar? En primer lugar, del grupo de los cereales y de esos farináceos que hemos comentado, podemos seleccionar la patata y el boniato asados o al horno, por ejemplo, o al vapor. También tendríamos los cereales, siempre y cuando no sean integrales. Vamos a evitar los cereales integrales que para otras ocasiones sí son recomendados, porque en este caso tienen un mayor contenido fibra y no nos interesa la presencia de residuos, sino que esa digestión sea más rápida y más fácil de realizar. Dentro de las verduras nos quedaríamos sobre todo con las que tienen forma de tubérculo: la calabaza, el calabacín, la zanahoria, la berenjena, preferentemente que estén cocinadas. Evitamos las crudas porque son más indigestas, y también aquellas que tienen un alto contenido en fibra, como la espinaca o espárragos, porque también nos dejarían residuos. Las frutas serían mejor asadas o en compota. Y respecto al grupo de las proteínas, dentro de los pescados, serían mejor los pescados blancos. Evitamos los pescados azules porque son pescados más grasos que cuesta más trabajo digerir, y también los moluscos, que se tarda más en hacer su digestión. Dentro de las carnes nos quedamos con las carnes magras, como por ejemplo el pavo, el pollo, el conejo, y siempre eliminando las pieles. Las legumbres yo siempre las evitaría porque también nos dejarían más residuos. Bueno, aunque nos queda un poquito la opción de poder hacer alguna preparación tipo hummus, ¿no? Pero mi recomendación sería quitarlas ese día previo y los días de quimioterapia. Los lácteos serían mejor desnatados, y los huevos, en este caso cocidos o huevos en francesa. Esto en cuanto a qué alimentos deberíamos elegir para hacer esa dieta de fácil digestión. Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta también técnicas culinarias. Las mejores técnicas culinarias sería el vapor, el horno, el papillot, la plancha. Vamos a eliminar sobre todo frituras y eliminaríamos rebozados. Y en cuanto a la condimentación, mejor sin sal, y evitar las especias. Sí, podemos utilizar pues determinadas hierbas aromáticas. Aparte de tener en cuenta los alimentos a seleccionar y las técnicas culinarias, hay otros aspectos que algunos ya ha comentado el doctor que son muy importantes. Por ejemplo, no consumir alimentos ni bebidas 2 horas antes de la sesión de la quimioterapia. Si el paciente tiene vómitos matutinos, son mejores alimentos secos, como por ejemplo pues, pudiera ser el pan tostado o como pudieran ser los frutos secos. Eliminaríamos sobre todo en este caso los alimentos líquidos. El paciente, como también ha dicho el doctor, debe de ser posible, no cocinar. Cuando se sienta a la mesa, que esté bien ventilada, que no haya olores fuertes, debe masticar despacio. Los alimentos deben de estar a temperatura ambiente o más bien fríos. Y otro aspecto importante es que si quiere reposar después de la comida, lo haga sentado o semi-inclinado, pero nunca que se recueste. Y otro aspecto muy importante que lo he dejado para el final hace referencia en cuanto a la distribución de las comidas, en cuanto a la hidratación o posibles periodos de ayuno. El reparto de las comidas es mejor hacerlo a lo largo del día en diferentes tomas y de poco volumen. Evitaremos entonces comidas que puedan ser muy copiosas. Y es importante que haya una hidratación. Pero a veces lo que es la bebida de líquidos no sería muy recomendable, a menos que bebiéramos muy pequeña cantidad y muy a menudo. Pero existen otras alternativas. Por ejemplo, se puede hacer una gelatina de jengibre, que el jengibre tiene importantes efectos también a nivel digestivo que nos puede ayudar.
Esa gelatina es muy sencilla de hacer, simplemente rallaríamos un poquito de jengibre en agua y echaríamos unas hojas de gelatina. Pero también se puede hacer, por ejemplo, un granizado de alguna fruta, por ejemplo, un granizado de sandía o de pera. Entonces trituramos hielo con esas frutas y eso también hidrataría. O incluso también se puede hacer cubitos de cítricos, por ejemplo, cubitos de zumo de limón, cubitos de zumo de naranja, y el paciente pues lo deshace en la boca. Aquí me gustaría hacer una pequeña observación, y es que es muy importante que esta intervención nutricional se haga de manera específica para ese paciente, porque puede ocurrir que tengamos un paciente que presente náuseas, pero que también, por ejemplo, pudiera tener mucositis, es decir, inflamación en la mucosa de la boca, y en este caso esta recomendación de los cubitos de cítricos no sería muy adecuada. Y puede darse la situación de que el paciente tenga náuseas en ciertos momentos solo del día, por ejemplo, solo durante el periodo de mañana, durante el periodo de tarde, y el paciente puede decidir ayunar durante ese periodo. Entonces, ¿qué haríamos? Pues en las otras comidas, es decir, cuando el paciente tiene más apetito, intentaríamos enriquecer su plato. Por ejemplo, podríamos hacer una crema de verduras y la enriqueceríamos, es decir, no aumentamos el volumen, sino su contenido nutricional. Y la enriqueceríamos siempre pensando en las proteínas, ya que he dicho que son uno de los nutrientes más importantes y que está más aumentado sus necesidades en este tipo de pacientes. Por ejemplo, esa cremita la podríamos añadir huevo, le podríamos rallar un poquito de queso, incluso podríamos añadir alguna harina de legumbre como harina de garbanzo o harina de guisante, incluso levadura de cerveza. Bien, entonces, teniendo en cuenta todas estas recomendaciones, nuestro chef Sergio Fernández va a elaborar un plato, digamos, acorde con esta situación, digamos, de dieta de fácil digestión para que ese paciente la pueda, digamos, llevar y acabar a cabo tanto el día antes de las sesiones de quimio como los días de quimioterapia. Así que cuando quieras te doy paso, chef. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias al doctor Jurado, Luis Miguel. La verdad es que con todos los datos que nos habéis dado, en teoría parece sencillo y fácil hacer cualquier cosa, pero claro, yo lo que me planteo es la cantidad, porque Asturias, Liliana, a cualquier paciente que está allí está acostumbrado a comer, tiene unos patrones de comida como bastante marcados, entonces es como más difícil el cambiarlos, ¿no? Que yo creo que lo realmente difícil el hacer comida de este estilo, yo digo, lo llamo comida tuning, porque hay que tunearla a tus nuevas necesidades, es el hecho de quitarte tus hábitos. Claro, pues tienes unos hábitos alimenticios y ahora tienes que cambiarlos. Eso es lo que yo veo generalmente más complicado a la hora de hacer cualquier cosa. Y doctor Jurado en Granada, que por cierto me voy a ir después de esto, me voy directo para Granada, a Salobreña. Allí la gente tiene una manera de comer diferente. Yo sé que le adapto la comida. Mucha gente dice, tío, es que yo tengo la costumbre de comer así. Sí que es cierto que todo lleva un periodo de adaptación. Entonces vamos a hacer algo que realmente que te guste, que tenga saborcito, pero claro, lógicamente que no te produzca esos efectos adversos que son los que no se buscan, porque lógicamente no se busca eso. Con todos estos datillos, pues hemos hecho un plato que vamos a hacernos, que lo vamos a hacer con un pescado blanco. Bueno, vamos a hacer este pescado, va a ser un bacalao, ¿vale? Vamos a hacer unos lomitos de bacalao que tenemos espectaculares, ¿vale? Pero que lo vamos a hacer al vapor, porque lo que se pretende, efectivamente, como estábamos hablando, es que estos lomos que no estén secos, no tengan sal. Es un bacalao que no es un bacalao salado de salado, sino que es un bacalao que son de esos que ponen en un punto de sal, que lo sumergen en un poquito de sal, pero más bien sabe a merluza que a bacalao. Vale, son estos pescados así, bacalaos modernos, que están menos salados y tienen menos punto de sal, que nos viene bien. Hablábamos de cosillas y he pensado en hacer un cuscús, ¿vale? Y ese cuscús que lo vamos a hacer, que sería una parte de cereal que le podemos poner, y le vamos a poner le vamos a poner zanahoria, y le vamos a poner también un poquito de calabacín, pero al calabacín, como bien decía la nutricionista Liliana, le voy a quitar la piel, porque lógicamente no necesito que esto tenga piel, necesito que no tenga esa piel. Entonces, si os parece, lo primero que vamos a hacer es eso. Otra cosilla, el vapor es simplemente un vapor de agua. Estamos hablando de comer cosas que te produzcan alteraciones, pero, por ejemplo, tunear el agua, yo le voy a poner unas hojitas de laurel, la vamos a poner al agua, porque el vapor, una vez que se genere, le va a dar ese toquecito de aroma sutil, no muy intenso, al agua. ¿Vale? La voy a poner aquí. Y entonces yo sé seguro que este vapor de agua va a tener un sabor
ligero de laurel, que es lo que yo pretendo, ¿vale? Que tenga ese sabor ligero de laurel. Así que si os parece, esto es lo primero que iríamos a poner, pero vamos a preparar esta verdura. Tengo la zanahoria, tengo el calabacín y tengo el jengibre. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, aquí a la mitad, por eso lo voy a utilizar la mitad, y le quitamos el culete. Ahí está. Bueno, esto es lo que vamos a utilizar. Y como bien decía la nutricionista Liliana, le voy a quitar la piel, como tú me has dicho, ¿vale? Porque en el fondo a los cocineros nos gusta utilizar la piel, pero por muchas cosas, por el cromatismo y porque también le da un sabor como un poco más intenso. Pero efectivamente hay veces que si la piel es basta o en este caso que no interesa la piel, no cuesta nada quitarla. Lo quitamos en un periquete y también vamos a pelar una zanahoria y un poquito de jengibre. Esto es toda la verdura que vamos a utilizar para este plato, ¿vale? Entonces, la zanahoria igual le quitamos la piel. Ahí Sí, está. yo quería Podríamos utilizar... Dime. Quería comentar, Sergio, sobre lo que tú has dicho de la piel, que efectivamente la piel también tiene sus nutrientes y su contenido nutricional. Entonces, en la mayor parte de las ocasiones, lavándola bien, ¿Sí? pues es útil utilizar las pieles, pero en este caso, como en la piel también tenemos cierta cantidad de fibra, aunque estas verduras no tengan mucha Sí. fibra, pero tienen cierta fibra y no nos interesa dejar fibra, ¿no? En Vale. este tipo de dieta de fácil digestión, por eso les quitamos las pieles. Ujú. Pero podríamos, por ejemplo, por hacer el aprovechategui, porque no somos de tirar nada, por ejemplo, no la utilizo para comérmela, pero a lo mejor sí que la puedo Para utilizar un para hacer un caldito. caldito, ¿no? Sí, 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 eso es muy útil. Yo siempre digo a la gente que puede utilizar siempre esos restos de verduras o a veces estas hojas de Claro, puerro que necesita hacer un caldito, incluso ese caldito lo puede congelar en la nevera y cuando se puede hacer otras preparaciones, sus purés, sus legumbres, lo en vez de utilizas. utilizar agua, utilizar ese caldito y está mucho más enriquecido el Claro, plato. claro. Por ejemplo, a la hora de masticar, interesa masticar bien, ¿no? Se interesa masticar que todo esté bien masticado. Claro. Hay que masticar Sí, O bien y eso hay no es que comer importante. despacio. Claro, Vale. normalmente se Lo- recomienda, fíjate, dar 30 mordiscos, morder, sí, digamos, 30 veces cada vez que ingerimos algo, sobre todo cuando estamos hablando de carnes y demás. Pero yo creo que eso sí. que realmente no lo hace nadie, ¿no? Y también pausar un poco los Mm, movimientos cuando llevamos el tenedor a la boca y no ir tan deprisa. Pero es muy habitual que la gente coma deprisa y luego suele haber otro tipo de problemas como gases y es habitual. Pues Vivimos en un mundo muy deprisa. yo suelo comer deprisa, sí, yo suelo comer deprisa, lo reconozco. Pero por eso decía lo de los trocitos, porque por ejemplo estaba pensando que ya que he hecho estos daditos de calabacín, que se van a cocer enseguida, que lo vamos a hacer todo junto con el pescado, porque muchas veces también tenemos que normalizar y tenemos que hacer ágil las recetas. Ahora estamos cascando mucho, pero esto es una receta que tarda en hacer 2 minutos, no tardaría más. Y pensaba que a lo mejor en lugar de hacer la zanahoria también en dados, para que no sea todo el mismo tipo de corte, ¿qué le parecería si lo hiciéramos, por ejemplo, así en láminas? También porque tengo una textura diferente. Estará cortada Claro. igualmente finita, va a tener igual, pero Mm. le vamos a dar otra textura. Pero ya la he cortado, así es que la vamos a poner en láminas. ¿Le parece bien? Sí, sí, Aquí. perfecto. Claro. Vale, pues lo vamos a poner así. Yo creo que no vamos a emplear nada más. Se voy a poner aquí. Ahora. Y por ejemplo, esta zanahoria y este calabacín, que se va a hacer enseguida, lo vamos a poner aquí en un colador, porque claro, yo tengo un horno de vapor, aunque ahora mismo tengo metido mi teléfono para que se viese bien. Pero en el horno de vapor yo puedo hacer todo lo que quiera a vapor. Vale, pero ahora no tengo un horno de vapor ni quiero comprármelo. No tengo por qué comprármelo. Entonces lo que sí que se podemos hacer es en un colador, que es lo que quería deciros. Hemos puesto una ollica muy pequeña. Le he puesto el laurel, agua, no mucha cantidad de agua. Y lo que voy a hacer ahora es poner las 2 piezas estas de pescado, aunque solo emplatemos una a lo mejor, pero le pongo las 2 piezas de pescado sobre la verdura. Porque el calabacín se va a hacer enseguida, el corte que tiene la zanahoria se va a hacer enseguida, no necesito tener una cocción muy larga. Entonces, mirad que esto solamente lo vamos a poner aquí y lo tapo. Me lo cortamos esto, no Eh, tengo coronavirus, ¿eh? vale. Y Vale, yo y lo quisiera tapo decir, y sí, no, yo quisiera decir que la verdad que uno de los grandes enemigos un poco de las verduras es el agua, en el sentido de que hace que se puedan perder mayor contenido, sobre todo de vitaminas que son hidrosolubles y de minerales. Por eso normalmente las verduras, no solo en esta receta, sino que en general, está muy bien que se hagan al vapor. sí, pero no solo al vapor. Yo, por ejemplo, las verduras, y ahora ya que estamos hablando de cocina, que puede sernos útil para todos,
Yo no suelo nunca jamás hervirlas. O sea, yo no hiervo nunca una verdura. Por ejemplo, las judías verdes yo no las paso nunca por agua. Si las corto, las pongo en un cacharrito, echo un chorrito de aceite de oliva, echo las judías, le echo 2 cucharadas soperas de agua y lo voy trabajando. Y lo voy trabajando. El propio agua que suelta la judía las va confitando y el sabor es extremadamente más intenso. No te hace falta ni una gota de sal para tener ese sabor intenso. O sea que muchas veces es interesante no utilizar demasiados líquidos, porque claro, si yo pongo 1 litro de agua para cocer 100 gramos de judías verdes, se difumina el sabor de la judía verde en el agua. O sea que eso es una cosa también como técnicas para saber que todo sepa sabrosote, utilizar pocos líquidos. Voy a adelantar una cosa, el doctor Jurado y Liliana. He hecho esta pequeña porción de cuscús, es decir, aquí tengo un caldito de pescado, y le voy a poner exactamente la misma cantidad de caldo que de cuscús, porque está precocido, pero previamente vamos a hacer una cosa, no lo vamos a hacer directamente, porque os voy a enseñar también un truquillo que es muy útil a la hora de que se suelte luego el cuscús, y es echarle la cantidad de aceite de oliva que le voy a poner después, se la he hecho antes. O sea, tú simplemente le pones aquí una pequeña porción, eso tiene un chorrito muy fino, de aceite de oliva, y lo que hago con este aceite de oliva es mezclarlo en el cuscús en seco. De esta manera, ahora cuando yo le eche el líquido, va a ser mucho más fácil de que se suelte. ¿Vale? Mucho más fácil. ¿Veis? Lo suelto aquí, está súper suelto, porque tiene muy poco aceite, pero enseguida se suelta, ¿vale? Lo tiene muy sueltecito, y ahora es el momento de echarle el líquido. No le pongo el aceite o la grasa después, sino que le pongo la poquita que le vaya a poner, se la pongo antes. Tengo el fumet de pescado hirviendo, que puede ser fumet de pescado porque tenía las raspas de ese bacalao. O sea, que le puedes poner lo que tú quieras. ¿Vale? Le pones aquí un poquito. Imagínate que te gusta. Dime. No digo que eso me lo apunto, Sergio, porque yo soy de las que echaba el aceite después. Sí, pues echarlo antes, lo pongo simplemente y lo tapo con papel de plástico. Porque al taparlo con papel de plástico, lo que consigo es que ese vapor, ese propio calor que tiene, lo que hace es que se está cocinando ahí. Luego te preguntaba, que luego al final no lo hemos hablado, interesa, lo voy a dejar que repose aquí al calorcito, interesa que esto esté, por ejemplo, tostado, este cuscús, ¿interesa que esté tostado o interesa que esté fresquito? ¿Cómo interesa? Bueno, pues sí que hay muchos pacientes que, como decíamos, sobre todo cuando tienen así vómitos en el periodo de mañana, interesan más bien alimentos que estén un poquito más secos, ¿no? Entonces, quizá, por ejemplo, estaría mejor ese cuscús, como tú dices, crujiente, que no que esté tan blandito. Por ejemplo, estaría bien. Sí. Mira, bueno, el jengibre que hacías antes alusión, yo le voy a poner un poquito de jengibre. Pero bueno, el jengibre todo el mundo sabe que se pela con cuchara, no con cuchillo. O sea, la manera de pelar el jengibre, si lo pelas con una cuchara, solo y exclusivamente le quitas la piel externa, que es muchísimo más sencillo, más fácil, no pierdes nada de volumen. Le voy a quitar este poquitín que tiene aquí seco y lo que voy a hacer es un micro picadillo que le vamos a poner por encima. Pero va a ser tan mínimo, que apenas lo aprecias. Es decir, tú notas algo fresco en la boca, pero no notas nada picante, no notas nada que sea extremo, porque sí que es cierto que tendemos a poner cosas extremadamente fuertes que predominan. Es decir, si yo le pusiera a esto un poquito de pimienta, la pimienta tendría que ser tan sumamente justa que casi no aprecies que lleva pimienta, pero sí que aprecies que lleva algo, ¿vale? Que lo hace más sabrosote o que le da un puntito diferente. Aquí tenemos un poquito simplemente de jengibre picado. Voy a pasarle una bayeta. Aquí. Sergio, y lo que vamos a hacer, dímela. El bacalao que lo estás mirando, ¿cuánto tiempo que está al vapor? ¿Pero sigue al vapor todo el rato? ¿O? Sí, pero es un vapor muy tenue. Mira, os lo voy a enseñar, porque mirad, lo que he hecho yo aquí, este bacalao aproximadamente, yo lo tengo unos 6 minutos, 5 minutos al vapor, porque es gruesecito. ¿Vale? Es un pescado gruesecito. Ahora voy a poner aquí uno en un plato, uno lo voy a destrozar para que lo veáis, y así de esa manera lo vemos cómo ha quedado. ¿Vale? Nosotros tenemos aquí, mira, el calabacín está perfecto. A no ser que lo queramos muy hecho, está perfecto, está muy blando. Y la zanahoria, fijaros que le pasa lo mismo, está como muy maleable. Entonces, tanto el calabacín como la zanahoria ya están hechas. Si quieres un punto de cocción más grande, pones primero las verduras
y luego pones el bacalao, porque en 5 o 6 minutos las verduras se quedan así, que a mí es como personalmente, como más me gustan. Vamos a ir a por un platico que tengo aquí. Mirad, y os voy a enseñar el bacalao, la textura, el punto que tiene, porque es importante que veamos este punto. Mirad. Claro, todo esto funciona por gustos, pero mira este punto de este bacalao. ¿Lo veis aquí bien? Sí. ¿Lo veis ahí bien? Sí. Mirad, este bacalao se rompe solo. ¿Veis cómo se deslasca? Bueno, sí. Esas Vale, lascas, yo no, vaya pinta que claro, tiene, pero Sergio. claro, pero que yo no quiero que esto se me pase muchísimo más, porque en el momento en el que esto se me pase muchísimo más, voy a tener un pescado que es seco, que es de difícil digestión y que no es tan agradable. Se me está haciendo la boca agua, ¿eh? No sé si lo notáis, Ya. Y a pero mí, me está costando hablar. Vale, voy a cortar esta porción que la he tocado para emplatar, y esto lo único que hago yo es simplemente emplatarlo. Porque aquí con nuestro cuscús, que fijaros lo que ha pasado con este cuscús, que al ponerlo aquí, mira, tú lo pones aquí, el cuscús se ha hecho perfectamente, ¿ves? Y mira, Otra pregunta. se suelta, dime. El cuscús apenas lo ha movido, ¿no? No, es que el cuscús no se mueve cuando está precocido. Este es un cuscús precocido. Solo hay que hidratarlo. Y veis, está muy suelto. ¿Ves, Liliana, lo que te comentaba? Sí, claro. Está súper suelto, sin tener que trabajarlo apenas. O sea, enseguida se queda como muy suelto. Lo puedo poner al fuego, lo puedo secar, lo puedo hacer lo que yo quiera. Cuanto más tiempo lo tenga en el fuego, si quisiera, más crujiente se quedaría. Entonces, es decir, yo creo que así está bien, ¿vale? Está bien sequito. Tenemos el bacalao, tenemos las verduras y tenemos el cuscús. Y aquí tengo un poquito de albahaca y tenemos un poquito de jengibre. Yo creo que lo que podemos hacer es emplatarlo, ¿vale? Vamos a emplatarlo en... ¿Cómo os gustan a vosotros los platos? ¿Grandes o pequeños? Grandes. Grandes. A mí también me gustan grandes. Mira, vamos a utilizar este grandote. Vamos a ponerlo aquí. Porque, vale, pues lo que vamos a hacer, lo primero, vamos a poner la base del cuscús. Que tú quieres poner este cuscús que lleve más especias, se las pones. Que tú quieres este cuscús que lleve lo que tú quieras que lleve, simplemente es ponérselo. Tampoco tiene mayor misterio, o sea, es una cosa muy sencilla. Fijaros que no quiero poner el calabacín sobre el cuscús, sino que lo que voy a hacer es lo siguiente, le pongo el calabacín en el cuscús para poder moverlo. Este sería el punto de poder hacer más cosas con él. Lo cojo, lo pongo en el fuego, como tiene un poquito de aceite de oliva, sé seguro que la parte de abajo se va a tostar y voy a tener ese rollito crunchy que a lo mejor me apetece. ¿Vale? Ahora mismo no está crujiente, está seco, pero lo podríamos llevar hasta el punto casi crujiente, que una parte de él tenga una textura crujiente, que eso es interesante, porque ya no vamos a tener una textura del cuscús lineal, sino que tiene distintas texturas. Sí, estaría bien. Y además, bueno, eso ya depende un poco de los gustos de cada persona también. Sí, pero ¿sabéis una cosa también que yo veo en todo esto? ¿No pensáis que hay veces también que el cómo te venden la película es también que si te lo comes más o te es más apetecible o no? Eso está crujientito, tal, y si le pones un poquito de emoción, el tío que tiene que comer se lo está deseando comérselo, porque se lo estás vendiendo. Entonces, un poco sí que se necesita eso, el que tengamos la facilidad de poder explicarlo, la facilidad de poder hacerlo de esa manera, que yo creo que los dietistas, los médicos, yo también he pasado porque mi padre estuvo bastante tiempo malito y, bueno, ya hace 5 años que murió. Y, claro, depende de cómo sea el médico, cómo le hable, cómo le diga, pues me ha dicho que me coma esto, eso tiene que estar buenísimo, me tengo que comer. Y decía, pues claro que sí, hombre, ¿cómo no va a estar bueno eso? Y era por la pasión que le había puesto una persona en cómo tiene que hacer eso para comérselo. O sea que es importantísimo el cómo se transmite la información, yo creo que es vital, es muy importante. Bueno, tenemos el cuscús. Le voy a poner ahora una porción de bacalao, que la vamos a poner aquí, en todo el medio. Sergio, el emplatado es fundamental para que luego entre por el ojo. Sí, pero hasta el punto, doctor, que, mire, bueno, yo es que no soy encuestable porque yo me como una piedra, aliñada me la como. Pero yo no tengo hambre, pero veo algo que sea muy apetecible y ya tengo toda la hambre del mundo. O sea, que son cosas que dices, ¿cómo es posible que yo he pasado de no tener hambre a ver algo y tener mucha? Ya supongo que en estos casos, en el cual la angustia, en el cual hay según qué tipo de
de cosas que te hacen que no quieras comer tanto, te limite un pelín. Pero sí que es cierto que el cómo te presento las cosas, que no lo tire todo ahí, es importante. Le he puesto la zanahoria. Le voy a poner ahora el jengibre. El jengibre tiene que estar, ya os digo, de tal manera que cuando comas, que pienses, aquí hay algo que me gusta, pero no sé lo que es. O sea, hay algo fresquito, pero no sé lo que es. Porque si identificas que es jengibre de una proporción alta, muy probablemente ya sea excesivo. Yo le pondría un chorrito de aceite de oliva, ¿cómo lo veis? Justito, pequeño. Pero Mi madre poquito, es de Jaén. Muy poquito, muy poquito. poquito, Pero un poquito sí me muy dejas, ¿no? poquito, Un poquito, venga. muy poquito, Que mi madre Sergio, es de sí. Jaén. Imagínate que no pongo Vale, aceite, me va a caer. pero Bueno, le chorrito ponemos, mira, pequeñito. nada, ¿ves? Muy Ya, ya. poquito. Casi inapreciable, pero que luego en boca que tengas también ese saborcito que esté rico. Y yo creo que lo terminaría. Pues, bueno, creo no. Lo vamos a terminar con unas hojitas de albahaca, que algunos platos también los hemos terminado con albahaca en esto, pero porque a mí la albahaca me gusta muchísimo. Muchísimo. Me da muy buen feeling. Me parece que tiene, que tiene como mucho saborcito, y yo creo que ya tampoco le voy a hacer mucho más a este plato. Me gustaría que todo el mundo hiciese el esfuerzo de querer cocinar, el esfuerzo de querer hacer un plato rico, que esté bueno, y bueno, yo os propongo esto, no sé cómo lo veis, aquí, Pues, ¿lo veis bien ahí? Sí, yo lo veo Genial. Pues muy mirad, bien, yo Sergio, porque un además los platico de pacientes... cuscús, sí, dime. No, digo que está muy bien, en este caso de las náuseas un plato de muy fácil digestión, y aparte que un aspecto muy importante es que tiene que resultarles eso, un poco atractivo también al paciente, y también sabemos que cuando el paciente come alimentos un poco distintos también tiene más tendencia a comer Sí. un poquito más. Entonces yo creo que el toque de Porque, cuscús y estas cositas está muy bien, está muy bien. Aparte bueno, alimenta, es son un cosas que... equilibrado nutritivamente y es importante no perder peso. No se trata de adelgazar, se trata de usar la alimentación para mejorar nuestra salud y compaginar ejercicio físico con alimentación es Sí. fundamental durante el tratamiento. Buena Y alimentación bueno, y vosotros que... y que sea Creo que vosotros que equilibrada. tratáis con enfermos, sí que es cierto que, por ejemplo, el rollo japismo, o sea, el hecho de que tengas alegría a la hora de la comida, yo creo que ya es un punto muy importante, o que tengas ese aliciente por comer algo diferente, porque mi comida especial, que ya es una parte muy importante de que tú ya tengas la intención o la intencionalidad de comer. Porque, claro, supongo que se te va absolutamente todo el hambre, pero yo creo que el japismo de decir voy a comer esto, o esto es algo nuevo, voy a ver qué tal está, voy a ver si me sienta bien, a ver qué tal me sienta o cómo sabe esto, yo creo que también es importante a la hora de decir quiero comer. Yo lo que quisiera decir respecto a lo que dice doctor del plato equilibrado, de los 4 grupos que yo he dicho, están ahí todos representados. Tendríamos el cuscús representando, digamos, al grupo de los farináceos y de los cereales, la proteína estaría con el pescado, estarían las verduras con el calabacín y tal, y ahí solo nos quedaría, pues eso, una fruta asada, una fruta con pota de postre, y ya tendríamos esas 4 patas de la mesa que yo había comentado antes. Que si, por ejemplo, hiciésemos una compota de manzana asada con daditos de mango, por ejemplo, que estuvieran ahí, mangos granaínos que hay ahí por la zona, muy bien. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Bueno, pues yo creo que... Se podría acompañar con un sorbete. Por ejemplo, no sé que me encantaría a mí un sorbete de estos de que estuve rico. Pues lo podríamos hacer un sorbete. Yo creo que si hiciéramos un sorbete, pues probablemente, yo es que soy muy de frutas de ahí tropicales, pero por ejemplo, la chirimoya, que no sé qué tal andará esto, Liliana, no sé qué tal andaría, pero bueno, un sorbete de mango puede ir perfectamente. Sí, yo el sorbete ya no lo veo tan bien ahí porque, bueno, Sí. al hacerlo en sorbete también perdemos un poquito de propiedades nutricionales y bueno, y metemos un poco más de líquido y a lo mejor en ese momento, o sorbete dejarlo para otro momento del día, para no aumentar un poquito ya la ingesta. O una manzanita asada con una cucharadita Sí, de sorbete, una, por darnos el una gusto. fruta, eso, sí, algo así, así estaría mejor, yo creo, la frutita solo. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Jurado. Me encanta que me haya abierto los ojos en todas estas cosas. Me ha encantado. Y Liliana, pues me has abierto mucho campo para yo poder seguir experimentando, que estoy encantado de haber estado con los dos. Muy bien. Pues Yo gracias a ti, Chef.
Para concluir, quisiera simplemente dos pinceladas, recordar a los pacientes que no deben de consumir alimentos ni bebidas 2 horas antes de la sesión de quimioterapia y que tanto el día previo como los días de la sesión sería conveniente realizar una dieta de fácil digestión y además intentar repartirla a lo largo del día en pocas cantidades y muy importante también el proceso de hidratación. Y sin más, también quería dar las gracias pues a Roche y a todos los colaboradores, al equipo técnico que ha hecho posible pues estos vídeos que yo creo que son muy útiles para el paciente oncológico. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, que nos veremos pronto. Y doctor Jurado, que me voy ahora para su tierra y bueno, por allí estaremos todos muy a gusto. Y luego ya subiré para Asturias y así hago el recorrido completo y os veo a los dos. Muy bien, Muchas chef, gracias. muy bien. Gracias Gracias a a todos. todos. Y no obsesionarse con la alimentación, simplemente que el paciente debe usar la nutrición de forma positiva para luchar contra la enfermedad, para hacer su vida más saludable y poner sabor a la vida. Así que nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Hasta luego a todos. Hasta luego, hasta Adiós. luego.